Con la palabra, señor secretario, para dar lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Se da cuenta del siguiente documento que ha llegado a nuestra comisión. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley sobre el extravío de personas y la realización de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda. Boletín 12.392-25. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Que se encuentran en la sala de espera gente del Ministerio Público. Por favor, hágalos ingresar mientras, por favor. Y subsecretario de Interior también lo hacemos pasar, ¿cierto? Están ingresando. Ya. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Díaz tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo me alegro mucho que el Ejecutivo haya ingresado su despacho inmediato, entiendo, ¿no? Para el proyecto de ley sobre extraviados, pero da lo mismo, que haya establecido algún grado de urgencia para el proyecto de ley sobre extraviados. Entiendo que había un trabajo ahí de los equipos para tratar de avanzar. Es muy positivo, pero me llama la atención que un compromiso que hizo el ministro de Justicia con la ministra de la Mujer de poner urgencia también al proyecto de ley Justicia para Antonia no haya contado con esa urgencia. De hecho, hoy día debiese haber estado en tabla y entiendo que fue desplazado por la urgencia del proyecto de ley de delitos informáticos, pero creo que ahí hay un compromiso que tenemos como poder legislativo y también el Poder Ejecutivo de despachar ese proyecto en el más breve plazo posible. Entonces, yo quisiera, presidente, sin perjuicio de que pudiéramos oficiar al ministro de Justicia para saber si va o no a cumplir el compromiso que hizo de poner urgencia al proyecto, que usted pudiese convocar las sesiones especiales que fueran necesarias para despachar ese proyecto lo antes posible. Gracias, presidente. Gracias, diputado Díaz. Por mi parte, la absoluta disposición para poner urgencia a ese proyecto y, por supuesto, que acogemos su requerimiento para oficiar al Ministerio de Justicia, si les parece, a las señoras y señores parlamentarios. Si no hay oposición a la propuesta, se acuerda. Secretario, por favor. También les solicito, secretario, si me puede repetir ¿cuál es la urgencia que puso el Ejecutivo al proyecto de ley de extraviados? Suma. Bien, quiero ofrecerle la palabra a la diputada Marisela Santibáñez, porque efectivamente este proyecto de ley de extraviados es tremendamente importante para nosotros. Muchos de nosotros hemos trabajado en esta iniciativa y valoramos, por supuesto, que el gobierno haya puesto urgencia suma. Pero, por supuesto, que depende también de los acuerdos que se hayan sostenido con las organizaciones, las agrupaciones que están detrás de esto, porque el gobierno, recordemos, que había ingresado una indicación sustitutiva y que había generado harta, digamos, observaciones por parte de las agrupaciones. Entonces, le ofrezco la palabra a la diputada Santibáñez y nos puede contar cómo van las conversaciones con las organizaciones principalmente. Muchas gracias, presidente. La verdad me sorprende gratamente esta noticia, presidente, y a través suyo comunicarle a toda la comisión que efectivamente hoy, en este minuto, paralelo a esta comisión, está trabajando los equipos de varios diputados de los aquí presentes, a quienes les agradezco por haberle puesto a sus equipos a disposición, entre ellos la diputada Parra. Usted también, presidente, ha estado muy pendiente de lo que va pasando ahí. Bueno, estamos en la última parte, en el tema de terminar el texto, porque ya hay un acuerdo entre las agrupaciones, entre las familias, entre quienes hicieron este proyecto y los equipos de los diputados que no solo somos autores, como el diputado Cast, como yo, sino que también diputados que han seguido este tremendo proyecto que de verdad que necesitamos que tome la importancia, y así lo entendió el gobierno. Lo agradezco, y usted será el que arme cómo vamos a discutir o cómo vamos a darle prioridad o no a este proyecto, pero ya lo hace el gobierno y yo me siento muy satisfecha y estamos preparados, estamos listos, presidente. Me alegro mucho, diputada Santibáñez, que ya existan acuerdos con las organizaciones, porque la idea era no generar un problema, sino que más bien que este proyecto camine con la agilidad que se requiere, tomando en cuenta la urgencia de muchas familias que hoy día tienen familiares extraviados. Por lo tanto, una buena noticia. ¿Sí? También decirle a usted y a través de suyo a la comisión que no vamos a necesitar que expongan las familias, simplemente vamos a traer el resultado de un trabajo de varias semanas y un trabajo que tengo que agradecerle
los equipos nuestros, me olvidé de ellos y son sumamente importantes, están todos los abogados trabajando, así que más la gente del gobierno, esto tomó un ritmo importante y ya estamos para votarlo, presidente, yo creo. Muy bien, buen trabajo, diputada Santibáñez. Para los que se vienen incorporando, los diputados que se vienen incorporando, se informó en la cuenta que el gobierno incorporó urgencia suma al proyecto de ley de extraviados. Por eso estaba hablando recién la diputada Marisela Santibáñez. Bien, ofrezco palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre diputado Torrealba. Sobre varios, presidente. Ahora vamos con puntos varios. Voy por los varios. Oiga, gracias, presidente, por darme la palabra en puntos varios. Primero que nada, felicitar a la diputada Santibáñez, el diputado Kast, que han llevado el proyecto de extraviado de buena forma, y eso se demuestra en la urgencia que le pusieron al proyecto. Pero quisiera, presidente, hacerle con mucho respeto una solicitud que me han hecho llegar vecinos de la zona cero de Santiago. Vecinos que están en representación de las asociaciones gremiales de comercio y juntas vecinos de la zona cero de Santiago y alrededores están solicitando ser escuchados por la Comisión de Seguridad Ciudadana. Esta es una organización que concentra más de 1.000 comercios y una fuerza laboral total de 10.000 personas. Al mismo tiempo son muchos vecinos también quienes están representados en esta organización y que lamentablemente, presidente, han sido víctimas silenciosas de la violencia que se ha establecido en la zona cero desde el 18 de octubre en adelante, con quienes llevamos trabajando con el diputado Alessandri, con el diputado Cruzcoque, con la exdiputada Sabat. Llevamos trabajando mucho tiempo con ellos para no solamente tratar de que les llegaran las ayudas necesarias para poder levantarse de los efectos de la pandemia, sino que también para organizarnos con respecto a cómo se iban a levantar luego de la pandemia. Y la verdad es que una vez que Santiago ha abierto un poco sus espacios, hemos visto que se ha recrudecido la violencia, que ha vuelto a aparecer, y ellos nos dan y nos pegan un grito de desesperación, porque nos dicen que si esta violencia perdura en el tiempo, ellos simplemente ya no van a poder levantarse de nuevo. Y requieren de que sean escuchados por esta comisión, por la Cámara de Diputados. Yo creo que es justo hacerlo y le solicito a usted, presidente, de que así sea, ojalá en el corto plazo. Yo le puedo mandar los antecedentes de los vecinos, también se los puedo mandar a la comisión la carta que me enviaron, pero tal cual como escuchamos al ministro del Interior la semana pasada y escuchamos también al general director de Carabineros, creo que hay que escuchar a las personas que han sido víctimas de la violencia, y ojalá lo tenga bien usted, presidente, y también la comisión. Bien, diputado Torrealba, yo total disposición. No sé si hay alguna objeción por algún parlamentario de poder recibir a los vecinos que se señalan. Diputada Santibáñez, ¿está de acuerdo? Presidente, sí, aparte de estar de acuerdo, a través suyo también me gustaría también dar datos de algunos vecinos que quisieran referirse acá, sin duda. Bien, acogemos entonces el planteamiento del diputado Torrealba y vamos a organizar desde la Secretaría una sesión para abordar esta temática en particular. Les pido que me manden a mi WhatsApp, diputado Torrealba y diputada Santibáñez, los datos, por favor. De todas maneras, secretario. Bien, ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputado Leiva, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Huelga a decir lo que ha pasado con Carabineros y la declaración pública que salió ayer en orden a incluso abrir un procedimiento de baja de un funcionario producto de portar una cámara. Llama profundamente la atención que se aplique una sanción por portar una cámara, tal vez no apegado al reglamento, pero no por lo que eventualmente los tribunales puedan decidir respecto del joven que cae empujado al lecho del río. Sin embargo, aparte de eso, en la exposición que nos planteó el general director de Carabineros en la sesión anterior, presidente, hay un punto que es muy evidente y que da cuenta, tal vez, de una problemática más de fondo de Carabineros que también dice relación con los instrumentos o los recursos de los cuales disponen.
que existan 600 cámaras de videograbación para todos los carabineros a nivel nacional claramente da cuenta de un problema. Ahí tenemos un problema grave, porque el año pasado ya, a propósito de una problemática que se dio con un Uber en el aeropuerto, si usted no recuerda, presidente, que un carabinero hizo uso de su arma de fuego en contra de un conductor, desde ese tiempo se presentó varios proyectos de ley, hay varias iniciativas para que en todos los procedimientos operativos de carabineros, y con mayor razón en las unidades de fuerzas especiales, hoy día denominadas control de orden público, exista la obligación de que los funcionarios porten estas cámaras inviolables, estos registros de videoseguridad, porque son fundamentales para poder establecer, en algunos casos, incluso la no responsabilidad por parte de funcionarios de muchos actos. Yo creo que ayuda a legitimar los procesos, a generar instancias de confianza institucional, el que por lo menos todos los procedimientos que digan relación con control de orden público, cada uno de los funcionarios porte. Yo creo que es urgente y necesario. Yo le pido, presidente, poder fusionar, analizar esas iniciativas y ponerlas en tabla. Nos encantaría que el Ejecutivo también pudiera patrocinar alguna de ellas y ponerle urgencia, porque yo creo que como una forma de tratar de solucionar parte de este problema, el poder contar con registros de video y de audio, de imágenes y audio, es súper importante para los procedimientos policiales, presidente, para generar confianza, ser capaces de legitimar muchas veces el actuar de carabineros o, en algunos casos también, los menos, poder sancionar aquellas conductas que estén fuera de los protocolos. Así que yo le pido, presidente, y la anuencia también a la comisión, para que usted y Secretaría analicen los proyectos de ley sobre la materia y los podamos colocar en tabla. Yo creo que como comisión debemos dar una señal clara del trabajo que estamos desarrollando y de poder ayudar también a legitimar el actuar de la institución, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Leiva. Yo coincido absolutamente con usted, pero antes le voy a dar la palabra a la diputada Parra. Presidente, disculpe mi atraso, pero estamos recién en otra comisión que hemos estado todo el día para ver la ley de migraciones, y ya terminamos recién el trabajo para que mañana se pueda ver. Es un vario. Yo quería solicitar, presidente, que podamos pedir un informe o que alguien nos informe respecto de una situación que conocimos hace un tiempo atrás cuando estaba el ministro Chadwick y el subsecretario Villa, que es que se solicitaron $48 millones al Banco Interamericano de Desarrollo como préstamo para Chile para la reforma de las policías. Entonces, la verdad es que quisiéramos conocer dónde está la información respecto de qué es lo que se ha hecho con esos recursos, cuáles son los logros, en qué se ha invertido, ¿no es cierto? Y en detalle, digamos, qué es lo que ha pasado con esos dineros, porque son compromisos que se hicieron en una suma importantísima de dinero, y quisiéramos conocer, digamos, el detalle de qué es lo que ha pasado con esos recursos. Eso, presidente. Muy bien, diputada Parra. Si no hay observaciones sobre el punto planteado por la diputada Parra, por las señoras y señores parlamentarios, oficiamos desde la comisión para conocer la información respecto a este préstamo solicitado por el Ministerio del Interior por lo planteado por la diputada Parra. Si les parece, ¿de acuerdo? Le ofrezco la palabra al diputado Urrutia y luego al diputado Fernando Mesa. Puntos varios. Gracias, presidente. Yo quiero pedir, a raíz de lo que dice el diputado don Raúl Leiva, con quien comparto plenamente lo dicho. La verdad es que mientras no llegaran las cámaras de estas de marcas especiales, creo que son Axon o Motorolas, que son inviolables y para lo cual, sí, corporales, para los cuales Carabineros tenía que hacer una licitación pública, para lo cual tiene que tomar razón Contraloría. A mí me gustaría que oficiáramos a Carabineros y preguntáramos al Ministerio del Interior si esas cámaras fueron adquiridas, en qué parte del proceso se encuentran, si hay recursos, cuántas se compraron, porque hasta el momento los carabineros, muchos de los carabineros de unidades de comisaría no tienen esas cámaras. Entonces, para usar, por ejemplo, una escopeta antidisturbio, necesita que el carabinero tenga la cámara. Por lo tanto,
en incidentes como el que hubo ayer en Puente Alto, los carabineros de la comisaría de Puente Alto no podían usar ninguna escopeta antidisturbio porque no tenían las cámaras. Por lo tanto, aquí estamos entrampados, no le estamos dando los medios necesarios a Carabineros para el control del orden público por una simple adquisición que me gustaría saber, y por eso quiero oficiar al Ministerio del Interior y a Carabineros, en qué parte de ese proceso de compra pública se encuentra. ¿Por qué todavía no se han adquirido? Y tenemos que permitir, porque el instructivo interno de Carabineros, que mientras no se compren esas cámaras, se pueden usar las otras, las GoPro. Y la que mayoría de los carabineros las han comprado con su propio sueldo. O sea, no las ha entregado la institución, las han tenido que pagar ellos. Entonces yo creo que es muy conveniente saber y preguntarle al gobierno qué se hizo, se destinaron los recursos, se hizo la licitación, en qué etapa está y por qué todavía los carabineros, habiendo pasado mucho tiempo desde que se tomó esa decisión de comprar cámaras que fueran inviolables, todavía no se materializa. Muy bien. Acojo su requerimiento, diputado Urrutia, y si le parece, porque tomando en cuenta lo señalado por el diputado Leiva, yo le quiero informar a la comisión que hay dos iniciativas, por lo menos las que yo conozco, dos iniciativas, una de la bancada de la Democracia Cristiana y otra de la bancada del Partido Socialista, que habla justamente de la obligatoriedad de las cámaras corporales en los procedimientos policiales, particularmente de las fuerzas especiales, y que ha quedado en evidencia la necesidad del requerimiento, tomando en cuenta que, por ejemplo, cuando llegan al Ministerio Público, la totalidad de las personas detenidas, el 90% queda libre por falta de prueba. Entonces, es fundamental las cámaras corporales. No quiero ahondar en eso, solamente señalar que yo ofrezco la posibilidad de que podamos hacer una sesión especial en esta materia, tomando en cuenta lo que dice el diputado Urrutia, considerando la propuesta que hace el diputado Leiva y poner en tabla la discusión de estos proyectos. Yo creo que es absolutamente necesario y sano poder abordar este tema de manera integral, el tema de las cámaras, por lo sucedido en el puente Pío IX, por lo sucedido antes con el caso Catrillanca y otros casos más que tienen que ver justamente con elementos de prueba y que han quedado en evidencia justamente la necesidad de requerimientos de insumos por parte de nuestras policías. Si les parece, a las señoras y señores parlamentarios, vamos a tratar de que la próxima semana podamos hacer conciliar esta necesidad, el tema de una sesión por el tema de las cámaras, otra por la situación de los vecinos que han señalado algunos parlamentarios en esta comisión, y también los proyectos que tenemos en tabla como delitos informáticos y el proyecto Justicia para Antonia que planteaba recién también el diputado Díaz. Si les parece, vamos a programarnos en esa línea la próxima semana. Presidente, perdón, Sí. respecto al oficio del señor diputado Urrutia, hay que pedir información sobre cámaras inviolables, porque... Secretario, lo que he planteado como acuerdo es justamente que podamos tener una sesión, por lo tanto, invitemos a la autoridad, al secretario. Perfecto, ya, mejor, ya, perfecto, que ya. cuenta en la comisión respecto a lo que ha planteado el diputado Urrutia. Ya, perfecto, ya, fantástico. Ya. Le ofrezco la palabra al diputado Fernando Mesa, y alguien más había solicitado, creo, la palabra, pero el diputado Mesa tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas nuestras queridas colegas y queridos colegas parlamentarias y parlamentarios. Presidente, tengo una inquietud que he hecho propia a través también de la inquietud que muchas personas de la Araucanía me han manifestado, gente que vive en los campos. Y no hablo de latifundistas, de grandes, solamente hablo también de pequeños agricultores que han sufrido la violencia en la Araucanía en los últimos años, recrudecida. Ellos me quisieran que preguntáramos, a través de esta comisión, a Carabineros, a través de un oficio, ¿cuántos efectivos de Carabineros se encuentran en estos momentos custodiando predios agrícolas en la Araucanía? Esto debido a lo siguiente, porque a pesar de que existen, tengo entendido, varios cientos de carabineros destinados en turnos agotadores, terribles, de punto fijo en distintos predios que han sido amenazados, no ha tenido mucho efecto porque a fin de cuentas siguen sucediéndose los incendios, los ataques, los balazos y últimamente los asesinatos por parte seguramente pues, de delincuentes más que de luchadores sociales. Entonces,
en este sentido, si supiéramos cuántos hay y pudiéramos proponer a la autoridad de Carabineros, a la actual o a la que venga, que se cambie esta política de custodia permanente de los predios, que ha dado pocos resultados, insisto, porque igual han incendiado unos cuantos, por el patrullaje de los caminos rurales de mayor peligro que hay en la Araucanía. Y todos sabemos, los parlamentarios, sobre todo los parlamentarios mayecos, conocen perfectamente cuáles son los caminos que transitan a menudo, como Pedro por su casa, estos individuos. De tal manera que esta custodia o estos patrullajes, estos controles, estos checkpoints que se podrían realizar en los caminos, a lo mejor son más efectivos y tendríamos la sorpresa de descubrir unos cuantos enmascarados armados, encapuchados armados. Así que yo quisiera que se oficiara, en primer lugar, para saber cuántos efectivos policiales se encuentran hoy en día distraídos. La palabra distraído no quiere decir que estén distrayéndose, ¿no? que están siendo destinados a la custodia de predios agrícolas o de predios en general en los campos de la Araucanía y particularmente en la comuna de Malleco. Muy bien, se acoge el requerimiento planteado por el diputado Fernando Mesa. Si es que no hay observaciones por parte de las señoras y señores parlamentarios. Muy bien, y yo le agregaría, si me permite, diputado Mesa, nosotros tenemos pendiente y una deuda de esta comisión con la Araucanía. Tenemos la necesidad y la obligación de hacer una sesión especial con el ministro del Interior, con los parlamentarios de la zona, para abordar este tema de manera mucho más integral y ciertamente contribuir a buscar soluciones a los problemas que le han planteado a ustedes como parlamentarios de la zona y también integrantes de esta comisión. Presidente, si me permite, sobre ese mismo punto, en la última semana concretamente, una persona que yo conozco de la provincia, más bien de la región del Biobío y cercana a Contulmo, tiene unos acabados conocimientos y que yo no sé si la inteligencia de nuestras policías también la tiene, pero lo que a mí me ha comentado y que no puedo ahora mismo develar en esta sesión por razones de seguridad, me ha comentado una cantidad de datos que si estuvieran en poder de la inteligencia ayudarían muchísimo a desbaratar algunas de las bandas organizadas que están trabajando, comillas, en el robo, en el tráfico de drogas y en el incendio permanente de camiones y de otros y de propiedades. Y esta persona me ha manifestado su interés o su disposición a entregar a esta comisión todos estos antecedentes, pero siempre y cuando se realizara en una sesión absolutamente secreta. Yo no sé si esto es posible o no, y lo que usted decida o lo que la comisión decida, pues se lo trasladaré a esta persona con el objeto de que sepa que se puede o no se puede nomás. Muy bien, muchas gracias, diputado Mesa. Yo le planteo y vamos a coordinarnos a través de nuestra red interna con los parlamentarios, si podemos sesionar este viernes de esta semana y también evaluar la próxima semana hacer lo mismo, tomando en cuenta la cantidad de temas que tenemos pendientes y los proyectos de ley también están con urgencia y algunos que han sido propiciados por iniciativa parlamentaria, como el proyecto Justicia para Antonia, el proyecto que tiene urgencia como delitos informáticos que hoy día nos convoca, o los proyectos que tienen que ver con las cámaras corporales a propósito de los proyectos que plantea el diputado Leiva y el oficio que plantea el diputado Urrutia. Muy bien, le ofrezco la palabra finalmente al diputado Urrutia y luego al diputado Leiva para pasar al tema que nos convoca hoy día. Presidente, por último, en varios le quiero pedir otro oficio, esta vez al Ministerio de Justicia, con el objeto de que nos informe acerca de la compra de los carros blindados para Gendarmería. La situación en Gendarmería es bastante dramática por la falta de vehículos para el traslado de detenidos a los tribunales. Y es muy importante que dispongan de vehículos para estos efectos por las razones bastante obvias. Este año ya habría correspondido hacer una compra que estaba considerada en el presupuesto, pero a la fecha no se ha efectuado, entonces es necesario conocer en qué estado está esa licitación. Así que por favor le pido oficiar al Ministerio de Justicia para saber si siguen disponibles los recursos y si se van a adquirir los carros blindados para Gendarmería.
Muy bien, diputado Urrutia, se acoge su requerimiento. Llegó un oficio formalmente a la Secretaría de la Comisión por parte de don Carlos Fernández Erices, director nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, respecto de la necesidad de la urgencia de renovación y reposición de vehículos para el correcto ejercicio de sus funciones, la necesidad de vehículos en todas las regiones del país, incluyo a mi región, por supuesto. Por lo tanto, es absolutamente atingente el planteamiento realizado por el diputado Urrutia, y bueno, vamos a tener que ver también con miras a la discusión del presupuesto si estos temas van a estar considerados también en la discusión, y vamos a tener que buscar algún mecanismo, secretario, para poder abordar el tema presupuestario también relacionado con los temas de seguridad y orden público en algún minuto, ¿ya? Para que podamos agendarlo con tiempo, tomando en cuenta la cantidad de gestiones y, por supuesto, terrenos, en fin, actividades que tienen los parlamentarios, diversas comisiones, además las sesiones de sala. Tenemos que hacernos el espacio para poder recibir en algún minuto, por ejemplo, a don Carlos Fernández de Gendarmería y otras organizaciones que están pidiendo apoyo y mejoras a través de la ley de presupuesto. Se acoge entonces el requerimiento por el diputado Urrutia, validado por todos los presentes parlamentarios. Le ofrezco la palabra finalmente al diputado Leiva. Su micrófono, diputado. Presidente, muchas gracias. Yo quiero hacer presente también a los colegas que vivimos circunstancias complejas en nuestro país desde el punto de vista de seguridad. Y esta Comisión de Seguridad Ciudadana debe abocarse, obviamente, no solo a fiscalizar, sino también a proponer. Siempre somos, y también en nuestro trabajo, fiscalizar y poner acento en las problemáticas que vemos, y de hecho, por eso hemos realizado sesiones especiales, hemos invitado, citado a Carabineros, al Ministerio del Interior, y es importante tenerlo claro, pero yo creo que es importante que nuestra comisión se sensibilice respecto de las presiones que legítimamente uno puede realizar dentro del ámbito político. Plantear, por ejemplo, el dejar en presupuesto cero a una institución tan necesaria e importante como Carabineros me parece del todo improcedente. Yo entiendo, yo sé que es un tema complejo, es mi opinión, pero obviamente nosotros tenemos que ser capaces de fortalecer de buena manera lo que es la labor policial. Por eso, primero, no soy de la idea de presionar de esa manera indebida, sino que todo lo contrario. Yo formo parte de otra comisión junto al diputado Urrutia, que también integra esta, que es de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, que es una comisión secreta, que conforman 7 integrantes, y obviamente uno no puede vertir opiniones o dar a conocer lo que ahí se discute. Pero claramente, como dice el diputado Mesa, y como muchos los que estamos acá, que falta inteligencia, que faltan recursos, bueno, es importante también tener claro con cuántos recursos cuenta Carabineros en el presupuesto nacional para poder realizar su labor, y sobre todo labores de inteligencia, de buena inteligencia, que son tan necesarias. Por eso es importante, a propósito de lo que usted planteaba, presidente, que también Carabineros nos pueda informar del punto objetivo con qué recursos cuenta. Como decía el diputado Urrutia, bueno, ¿existen recursos o no existen recursos para poder disponer estas cámaras cámaras incorruptibles? Como decía la diputada Andrea Parra, oye, ¿qué se ha hecho con esos 32 millones del BID? ¿En qué se ha invertido? ¿Cómo se ha trabajado? Siento yo que es importante que nosotros como comisión miremos este tema con un sentido de Estado, republicanos, y ver efectivamente si somos buenos para criticar, bueno, cuántos recursos también disponemos y dotamos a las instituciones para que hagan su pega. Eso, presidente. Muy bien, diputado Leiva. Por lo menos lo particular me representa en un 100%. Puede venirse al Partido Socialista cuando usted quiera. Es bienvenido, presidente. A mí en un 90 nomás, en un 90. Diputado Alessandro, en un 90. Bueno, también bienvenido a la democracia cristiana. Bueno, no sé si le puedo ofrecer mucho a la democracia cristiana. Pero bueno. Cristiana poco ya. Bien, retomemos el orden. Me autollamo al orden. Bancadas, presidente, hay 2 bancadas de C. Me autollamo al orden. Bien, solamente quiero, para que quede consignado en los acuerdos de puntos varios, secretario, a propósito del oficio solicitado por el diputado Urrutia, que todos suscribimos, yo no solamente quiero que sea enviado al Ministerio de Justicia, sino que también se pueda oficiar también en ese mismo tenor respecto al tema de Gendarmería a la DIPES y también, bueno, al Ministerio de Hacienda.
respecto de la renovación de los vehículos para Gendarmería. Bien. ¿Hay tres? ¿Y quién más? Ya, y el Ministerio de Hacienda. Perfecto. Bien. Entonces, continuamos con nuestra sesión de hoy, que tiene por objeto, les digo enseguida, por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest, boletín 12.192-07, con urgencia calificada de suma en segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Para tales efectos se encuentra invitado el abogado de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, señor Carlo Benucci. Señor Benucci. Benucci, sí. Scusi, por favor. Y, muchas gracias, señor presidente. Se encuentra presente los abogados asesores de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado, señora Camila Bosch y Rodrigo Peña. Entonces, le ofrezco la palabra al señor Benucci, por favor, para que nos pueda contar su opinión respecto de esto. Entiendo, secretario, que está también invitado el Ministerio Público, tal cual fue el acuerdo de esta comisión. Así es, don Rodrigo Peña. ¿Quiénes están siguiendo la discusión? Bien, Rodrigo Peña, bienvenido. Señor Benucci, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación a exponer ante esta honorable comisión respecto a este tema que es tan relevante. Yo vengo en representación de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Esta es una asociación sin fines de lucro que fue creada en el año 2018 y que está compuesta por 11 instituciones. Entre estas están la Cámara de Comercio de Santiago, la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio CHAM, Chiletec, Fundación País Digital, la Cámara Nacional de Comercio, INACAP, la Universidad de Chile a través de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Asociación de Aseguradoras de Chile, el Instituto Chileno de Derecho y Tecnología, el Colegio de Ingenieros y la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información, ACTI. La importancia que tiene la alianza subyace básicamente en que reúne fuerzas representativas de la sociedad civil, la academia, el mundo privado, y que se han unido en este objetivo común que es mejorar la ciberseguridad en Chile de manera transversal. Muestra de esto ha sido el reciente convenio de colaboración que ha suscrito la alianza con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, precisamente en relación a temas de ciberseguridad. Entrando en materia, respecto del proyecto de ley, para la alianza, sin duda constituye un proyecto fundamental en la actualización de nuestra actual normativa respecto a delito informático, y constituye un avance importante y sin duda esencial para hacer frente a los desafíos que tenemos hoy como país, en donde las relaciones de la vida actual se llevan a cabo mediante sistemas tecnológicos susceptibles de adolecer de vulnerabilidad y ser objeto de ataques maliciosos. En este sentido, como todos sabemos, nuestra legislación actual de delito informático data del año 1993 y por lo tanto es una opinión ya consensuada en Chile, básicamente, la necesidad de actualizar esta normativa abordando nuevas características de delincuencia informática. De esta forma, la idea de la alianza en su conjunto es la necesidad de avanzar con este proyecto, avanzar rápidamente con su discusión y de la forma de que podamos actualizar esta normativa lo antes posible. Sin perjuicio de esto, para la alianza también es relevante transmitir la necesidad de que este proyecto en materia de ciberseguridad para el país no es el único, sino que hay otras iniciativas legales que son muy relevantes, y en esta quiero nombrar a dos. Por una parte, el proyecto de ley de protección de datos personales, que actualmente está en la Comisión de Hacienda del Senado, y por otro lado, el futuro proyecto de ley marco en ciberseguridad, que desde la Alianza sabemos que el Ejecutivo está trabajando en él y que debería ser enviado próximamente al Congreso. Respecto del proyecto de ley en comento de delito informático, cabe destacar que a lo largo de su tramitación en el Senado, este ha sido perfeccionado en una gran cantidad de ámbitos y se ha logrado bastante consenso sobre sus disposiciones, lo cual deja bastante tranquila a la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Sin perjuicio, para nosotros existen dos puntos relevantes que consideramos que todavía están pendientes y que quisiéramos manifestar a esta honorable comisión
la necesidad de atenderlo y en consecuencia corregirlo. El primero de ellos es relativo a la responsabilidad penal para actividades de investigación, fundamentalmente lo que establece el artículo 2 y el artículo 16 del proyecto sobre acceso ilícito. El artículo 2 de este proyecto establece la sanción penal respecto del acceso a sistemas informáticos cuando no exista una autorización expresa del titular del mismo, lo cual podría implicar responsabilidad penal para aquellas personas que realicen actividades tanto profesionales, académicas o de forma amateur de investigación en ciberseguridad. En la discusión llevada a cabo en el Senado se trató de avanzar en este tema por parte de los senadores y lo que se hizo fue incorporar un nuevo artículo 16. Sin embargo, a juicio de la Alianza, consideramos que esta medida resulta insuficiente. De esta manera, estimamos que se debería revisar la redacción propuesta de acceso ilícito de forma a establecer un mínimo de garantías para que los individuos que se dedican a investigación en ciberseguridad en nuestro país puedan hacerlo de forma segura y, a continuación, no desincentivar esta clase de actividad. Hay un sinnúmero de razones que podrían apoyar esto, pero para la Alianza el principal es que en Chile nosotros necesitamos mejorar y fomentar la ciberseguridad de manera sustantiva. El advenimiento de tecnología 5G, el teletrabajo, el Internet de las cosas, el desarrollo de las TICs en general, hacen precisamente que la investigación y revelación responsable de vulnerabilidades sea cada vez más urgente. Y ya ha sido señalado por otro invitado ante esta comisión, el profesor Alejandro Evia, que los programas computacionales y los sistemas informáticos son esencialmente inseguros. Y esto es un problema que se acentúa de manera exponencial cuando advertimos precisamente que el uso de tecnología solamente va a ir en aumento acá en Chile y en todo el mundo. En este contexto, partiendo de la base que el titular de un sistema tiene derecho a consentir en que obviamente su sistema no sea objeto de intrusiones, también hay que reconocer, y esto es muy relevante, la realidad descrita anteriormente, donde los sistemas informáticos que usamos todos los días contienen vulnerabilidades que pueden generar graves perjuicios para los derechos de las personas. Y esta realidad lleva a ser una ponderación entre estos derechos. Por un lado, el derecho del titular del sistema, y por otro lado, el bienestar de la sociedad y sus miembros, que pueden verse perjudicados por sistemas informáticos que son deficientes. De esta forma, la Alianza considera que el proyecto debe abordar esta realidad, resguardando por un lado los sistemas informáticos de la acción de criminales, lo cual el texto del proyecto lo hace muy bien, pero al mismo tiempo privilegiando la seguridad de la sociedad a través de la protección y el reconocimiento de la actividad de los investigadores y los profesionales de seguridad informática. Para esto se necesita precisamente no criminalizar la actividad del investigador mediante barreras legales, sino que fomentar la revelación responsable de vulnerabilidades, lo cual en definitiva corresponde a una forma de cooperación, tanto entre los investigadores de seguridad como con los titulares de los sistemas informáticos donde se ha detectado una vulnerabilidad. A juicio de la Alianza, en definitiva, dejar el texto con la redacción actual tiene la potencialidad de perjudicar la investigación de ciberseguridad en Chile, lo que se traduciría no solo en un perjuicio para los mismos investigadores que podrían verse perseguidos penalmente, sino lo que se traduciría esto en tener sistemas informáticos más inseguros para toda la población. De esta forma, la Alianza considera que es relevante otorgar certeza, cambiando la actual redacción del artículo 2, incorporando medidas que protejan a los investigadores cuando estos actúen de buena fe y estén realizando investigación de forma de que no se vean injustamente perseguidos a través de responsabilidad penal. Ese es el primer punto que la Alianza quiere presentar respecto al texto del proyecto de ley y que considera relevante de abordar. El segundo de ellos tiene que ver a otro punto que es muy relevante desde el punto de vista de garantías fundamentales y tiene que ver con la retención y acceso de datos por parte del Ministerio Público. Específicamente lo que establece el nuevo artículo 219 que se quiere incorporar en el Código Procesal Penal y que en el texto del proyecto de ley corresponde al artículo 18. Varios expositores ya ante esta honorable comisión han manifestado su preocupación respecto a este tema, básicamente respecto a la retención de datos por parte de prestadores de servicios y por otro lado el acceso de estos datos por parte del Ministerio Público para llevar a cabo investigaciones penales. Para la Alianza, como criterio de realidad, es fundamental que las policías y el Ministerio Público cuenten con los mecanismos suficientes para perseguir esta clase de delitos complejos, tanto en capacitación, en nuevas tecnologías y en mecanismos legales que les permitan llevar a cabo estas investigaciones. Sin embargo, estimamos que es fundamental que si bien tenemos esta realidad nueva, en donde el Ministerio Público requiere nuevas herramientas,
tal necesidad no puede ser en ningún caso justificación para restringir o perturbar derechos fundamentales que la Constitución asegura a todos los individuos y los resguardos que sean necesarios y suficientes. Bajo esta perspectiva, desde la Alianza identificamos 3 puntos que quisiéramos manifestar a esta honorable comisión respecto al artículo 219. En primer lugar, el artículo 219 en su inciso primero y segundo no requiere autorización judicial previa para que el Ministerio Público acceda a los datos del suscriptor. Esto es muy relevante. Este artículo establece la posibilidad de que el Ministerio Público requiera, sin necesidad de autorización judicial, en el marco de cualquier investigación penal, a cualquier proveedor de servicios que facilite datos del suscriptor que posea sobre sus abonados, así como también información sobre direcciones IP utilizadas por esto. En este sentido, cabe señalar que estos datos constituyen datos personales, cuya protección se establece en la Constitución en el artículo 19, número 4, de manera expresa desde el año 2018. Además, cabe recordar que el mismo artículo 9 del Código Procesal Penal, que se intenta modificar a través de este nuevo artículo 219, establece que toda actuación del procedimiento que privara al imputado o a cualquier tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura o restringir o perturbar requerirá de autorización judicial previa. En virtud de esto, a la Alianza le llama mucho la atención que mediante este nuevo artículo 219 se le confiera al Ministerio Público esta facultad de requerir esta clase de datos sin necesidad de autorización judicial previa para la persecución de cualquier tipo de delito, lo que a simple vista tiene la potencialidad de constituir una afectación de garantías constitucionales que puede resultar desproporcionada e incluso inconstitucional. En el segundo punto que quisiéramos presentar desde la Alianza tiene que ver con las medidas de vigilancia y retención de datos que a nuestro juicio resultan excesivas. El artículo 219 establece en su inciso quinto la obligación para los prestadores de servicios de Internet y prestadores y empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones la obligación de mantener a disposición del Ministerio Público un listado y registro de direcciones IP correspondiente a datos relativos al tráfico o metadatos y así como los domicilios de los clientes o sus abonados. Esto es muy relevante, pues precisamente los datos relativos al tráfico o metadatos constituyen hábitos personales, hábitos de las personas, y por lo tanto constituyen datos personales de carácter sensible bajo lo que dispone hoy día la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, y cuya protección, ya dijimos, está establecida expresamente en la Constitución. De esta forma, pareciera ser que la norma excede un criterio de proporcionalidad en cuanto afecta a derechos constitucionales sin mayores controles, de forma general, respecto a toda la población, de forma abierta y de forma indeterminada. Esto ha sido precisamente la posición de la Corte Suprema y creemos que es relevante levantarlo en esta opinión en su oficio del año 2019 cuando informó a la Comisión de Seguridad Pública del Senado su opinión respecto a este proyecto y donde señaló que cualquier medida de esta clase que suponga una injerencia o una afectación de derechos fundamentales debe hacerse cumpliendo las condiciones identificadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de satisfacer los principios de legalidad, legitimidad, del fin, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. En virtud de lo señalado, resulta relevante revisar la real necesidad de establecer esta medida de retención de datos, pues a juicio de la Alianza puede resultar excesiva, aumentando excesivamente la capacidad de vigilancia del Estado, así como la afectación de los derechos garantizados en la Constitución Política de la República. Y para terminar, señor presidente, el tercer punto que la Alianza quisiera levantar respecto al artículo 19 es que, a nuestro juicio, este nuevo artículo contempla medidas que van en contra de la tendencia global en protección de datos personales. Para la Alianza es relevante que se tenga en cuenta lo que ha venido discutiendo alrededor del mundo respecto a las facultades que tienen los estados y las autoridades públicas de requerir información y datos personales almacenados por privados, así como hacer una recolección excesiva de estos. En particular, hay que tener en cuenta el reciente caso Schrems II, en donde, en términos simples, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó el Privacy Shield o escudo de privacidad entre la Unión Europea y Estados Unidos y que ha señalado como uno de sus fundamentos la falta de limitación en las facultades que tiene el gobierno estadounidense para acceder a datos personales de los individuos. En este sentido, creemos que es vital que nuestra legislación tenga un foco también global, y en este sentido de estricto respeto a los derechos fundamentales que otorguen garantías no solo a los chilenos, sino que también a los demás países y ciudadanos extranjeros que tienen interés en enviar datos a Chile y que tienen que analizar, antes de realizarlo, cuáles son las facultades que precisamente tiene el Estado de acceder a datos personales y cómo se protegen los derechos de estos titulares. De esta forma, estos 3 puntos referidos
sobre el artículo 19 van precisamente en contra de esta tendencia global de protección de datos personales y que podría eventualmente verse desde afuera como una contingencia o una barrera para quienes quieran enviar datos a nuestro país. En relación a esto, en relación al artículo 219, desde la Alianza quisiéramos hacer unas recomendaciones respecto de este texto y acá nosotros vemos que existen básicamente dos caminos. Por un lado, abordar estas contingencias de forma de modificar el texto y en ese sentido lo que habría que hacer a nuestro juicio, en primer lugar, establecer en el inciso primero del artículo 19 autorización judicial previa para el acceso por parte del Ministerio Público a los datos de suscriptor, sin perjuicio de poder agregar otros mecanismos de control adicionales. En relación a la retención de datos y el acceso a datos de contenido de comunicaciones, estimamos que se requiere una revisión ya más integral de estas normas, de forma de aumentar los mecanismos de control y de forma de que se asegure que mediante estas normas se están respetando todos los estándares definidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su efecto, señor presidente, la Alianza considera que se podría dejar para otro debate el establecimiento de estas normas de carácter procesal que se quieren incluir en el Código Procesal Penal, básicamente, en primer lugar, porque estimamos que todavía no dan garantías suficientes de protección a garantías fundamentales, y por otro lado, porque, en definitiva, la inclusión de estas normas no parece imprescindible para la implementación del Convenio de Budapest en Chile, que es el principal objetivo de este proyecto de delito informático. Estas serían las dos grandes observaciones que tiene la Alianza, señor presidente. Agradecemos la invitación para presentar estos puntos y por supuesto que estamos totalmente disponibles para seguir apoyando en lo que requiera esta comisión para permitir que avance este proyecto que es muy relevante para mejorar la ciberseguridad en Chile. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, señor Venusi. Le agradezco su presentación y ofrezco la palabra a la señora Isabel Parlamentario sobre la exposición realizada por el señor Venusi o a el Ministerio Público que está presente. No sé si quiere tomar la palabra la Subsecretaría del Interior sobre hacer algunos comentarios respecto a lo señalado. Muy bien, le ofrezco la palabra a Rodrigo Peña del Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio también aprovecho de agradecer la invitación y saludar a todos los honorables señores diputados que se encuentran presentes, señores y señoras diputadas. También le aprovecho de comentar que me acompaña la abogada Camila Boch, que también es parte de la unidad en la que yo trabajo, y justamente vemos el tema de cibercriminalidad a nivel nacional en el Ministerio Público. Nosotros como institución, ¿cierto?, tuvimos la suerte de participar y el agrado de participar en la tramitación en primera instancia en el Senado, ¿cierto?, de este proyecto de ley, y valoramos mucho efectivamente los acuerdos a los que se alcanzaron y que se están plasmando en este proyecto de ley, toda vez que efectivamente representan un tremendo avance en nuestra legislación nacional, y solo para colocar un botón de muestra, ¿cierto?, vienen a penalizar, por ejemplo, la defraudación informática, el fraude que se realiza a través de Internet, cosa que hoy en día no está penalizado en ninguna ley, ¿cierto? Y nos significa un tremendo problema para efectos de poder perseguir, ¿cierto?, a estas personas cuando efectivamente realizan una estafa por Internet, que en realidad es bastante más que eso desde el punto de vista dogmático y cuesta mucho perseguirla. Efectivamente, entendemos los planteamientos que acaba de realizar el señor Venusi, ¿cierto? Pero esto se revisó largamente y latamente, y solamente me quisiera referir brevemente en relación a esto, porque mucho se ha dicho respecto a el tema de incentivar y fomentar la investigación informática, y efectivamente nosotros como institución estimamos que es de suma importancia fomentar e incentivar la investigación informática, porque es un tema que nos va a generar beneficios a todos como sociedad, y al Ministerio Público también, lógicamente. Pero el problema es que estamos, y no podemos perder de vista que estamos analizando una ley que contempla delitos informáticos. Entonces, cuando se pretende insertar en una ley de delitos informáticos una norma que venga a exceptuar de responsabilidad penal a las personas que mencionen o señalen estar realizando una investigación informática, en la práctica implica retroceder todo lo que estamos avanzando, porque
vamos a tener que acreditar que esa persona no está realizando esa investigación informática. En su momento se propuso que aquello fuese establecido, ¿cierto?, en alguna de las leyes que muy bien mencionó el señor Benussi, ¿cierto?, en la Ley Marco de Ciberseguridad o en la Ley de Protección de Datos Personales, pero no en una ley penal, porque esto es esto, ¿cierto?, es una ley que establece penas para determinados delitos y en este caso delitos informáticos. Y a lo que nos puede llevar es que el día de mañana las personas que cometen esta clase de delitos, que normalmente tienen conocimientos de materias informáticas, lógicamente, porque si no, no podrían realizarlos, digamos, van a señalar que estaban realizando una investigación informática. Y eso significa un obstáculo que es muy difícil de poder salvar en una investigación de estas características. Entonces, sin perjuicio de estar totalmente de acuerdo con el incentivo a la investigación informática, no podemos incorporarlo, creo yo, señor presidente, por la vía de una ley penal, porque eso tiene implicancias muy importantes para la persecución de los delitos, que justamente es lo que se está buscando en este tema. Estimamos también que seríamos realmente la primera nación del mundo en que se establecería una norma de dichas características, toda vez que en su minuto se preguntó a distintos países de Europa, Norteamérica, ¿cierto?, y otros países incluso latinoamericanos, si efectivamente existía alguna norma de dichas características en algún país, y claramente eso no es así. Nos encontramos solamente con que en Holanda existía, si no me equivoco, una regulación de carácter administrativo, ¿cierto?, donde se establecía una especie de registro de investigadores informáticos, y nosotros no tendríamos ningún problema el día de mañana si eso existiese, ¿cierto?, porque si se está realizando un acceso ilícito, ¿cierto?, que es lo que establece el artículo 2 del proyecto en comento, ¿cierto?, por una persona que está acreditada como investigador informático, claramente no habría mayor intencionalidad, ¿cierto?, en dicho acceso, y por lo tanto no sería punible por las reglas generales del derecho, digamos, porque si la persona no está actuando con dolo, lógicamente no vamos a poder perseguir, ¿cierto?, un delito de dichas características. Entonces, estimamos que es excesivo y que se pueden generar muchísimos problemas que hoy en día ya estamos teniendo, incluso sin la necesidad de haber cambiado la ley, digamos. Y en cuanto al segundo punto mencionado también por el señor Benussi, que en realidad son los grandes temas a debatir respecto a esta ley, porque lo demás entiendo que hay bastante consenso general entre todos los participantes, ¿cierto? Dice relación con la ampliación de capacidades del Ministerio Público para poder obtener información. En primer término hay que señalar que la criminalidad informática, ¿cierto?, no es una criminalidad común y silvestre, claramente contiene características que son muy propias de los delitos de cibercrimen, ¿cierto?, y que dicen relación con que cuesta mucho perseguir la trazabilidad de estos delitos. O sea, aquí no hay a quien tomarle una huella digital, no hay testigos, no hay sitio del suceso, digamos, hay un sitio del suceso informático, entonces todo es muy voluble. Entonces, cuando se señala, por una parte, que el Ministerio Público ya no necesita autorización judicial y se lanza esta aseveración muy así por encima, se está dejando de lado, ¿cierto?, la diferenciación entre los tipos de datos a los que se pueden acceder. Existen 3 grandes tipos de datos a los que puede acceder un investigador penal: los datos de suscriptor o de dirección IP, los datos de tráfico y los datos de contenido. Datos de suscriptor y dirección IP, ¿cierto?, son los mínimos para poder establecer desde dónde se realizó, por ejemplo, la intromisión ilícita, ¿cierto?, en un determinado sistema informático. Y eso efectivamente nosotros hemos pedido que se deje sin autorización judicial, porque si nos exigen autorización judicial no vamos a tener absolutamente nada que decirle al juez, porque resulta que si no tenemos ese dato, que es el más básico de todos, digamos, no tendríamos cómo acreditar la existencia del ilícito, no tendríamos cómo acreditar absolutamente nada. Es en la punta del iceberg. Y es un dato que en la práctica no viene a vulnerar grandes o de manera muy fuerte, ¿cierto?, los datos personales, teniendo en consideración que justamente las investigaciones de delitos, ¿cierto?, dicen relación con conocer datos personales de las personas que se están investigando. Si fuese así, ¿cierto?, nosotros no podríamos obtener, por ejemplo, un certificado de antecedentes penales de un imputado, porque se nos diría: oiga, usted está obteniendo un dato personal del imputado. Y eso no puede ser y nunca se ha discutido. Está
plenamente establecidos. Entonces, son datos que son tan leves, digámoslo así, que por eso se está solicitando y porque además están al inicio de la investigación. Así se ha entendido, así lo entendieron también los señores senadores en su oportunidad y por eso se tomó esa determinación, ¿ya? Respecto de los datos de tráfico y de los datos de contenido, ahí efectivamente se requiere autorización judicial y habrá que cumplir con todos los estándares que establecen las leyes, ¿cierto? Y que los jueces podrán colocarnos en su oportunidad. Pero también, respecto de esos temas, ¿cierto? En un segundo ámbito, en un segundo nivel de gravedad, por decirlo de alguna forma, están los datos de tráfico. Los datos de tráfico son muy relevantes porque son aquellos que nos van a dar la posibilidad de perseguir la trazabilidad del delito informático. Nos van a permitir poder decir por aquí pasó el delincuente informático, para allá se fue, etc. Y esos datos son relevantes y de no poder obtenerlos también significaría un tremendo problema para nosotros porque desde ya los delitos informáticos son cometidos desde el anonimato total. Entonces, claramente nos interesa poder acceder a datos de tráfico y entendemos que tampoco se están vulnerando grandes o de manera muy fuerte, ¿cierto?, los datos personales en ese sentido. Es cosa de poner un ejemplo muy práctico. Cuando uno va a comprar al supermercado, ¿cierto?, y está pagando la cuenta y le preguntan, oiga, ¿cuál es su RUT? ¿Cuál es su, no sé? Y uno da esa información, ¿cierto? Están entregando datos personales a una empresa que por lo demás no está realizando ninguna función pública ni tiene ninguna finalidad altruista, digamos. En cambio, a nosotros que somos el Ministerio Público, que estamos tratando de investigar la comisión de un delito y que estamos sometiéndonos a las leyes, ¿cierto?, y al control judicial, no nos quieren permitir, ¿cierto?, conocer datos personales que en la práctica no vulneran mayormente la dignidad ni la honra de ninguna persona. Entonces, hay que entender este tema de la intromisión en los datos personales de las personas, ¿cierto?, desde la perspectiva de la finalidad que se persigue con aquello. Efectivamente, las legislaciones a nivel mundial han avanzado en cuanto a la protección de datos personales, pero no por ello van a dejar en la indefensión total, ¿cierto?, a la persecución penal de los delitos que se cometen justamente haciendo utilización de estos datos personales de manera ilícita. Por lo tanto, estimamos que respecto de este punto, ¿cierto?, respecto de las autorizaciones, ¿cierto?, para efectos de poder acceder a datos, está plenamente resguardado. Efectivamente, los datos de tráfico y los datos de contenido van a tener que pasar por el estándar judicial, vamos a tener que acreditar la existencia de un delito, la gravedad del mismo y una serie de otros antecedentes para poder recién acceder a ello, y en virtud de eso estimamos que tampoco existiría ninguna vulneración flagrante de los datos personales, ni tampoco se trata, ¿cierto?, de alguna facultad muy extensiva para el Ministerio Público, porque si además utilizásemos mal los datos personales que hubiésemos obtenido, eso también sería constitutivo de delito y sería perseguible, por supuesto. Entonces, estimamos claramente que los problemas que se avisoran por parte del señor Benussi y que también han sido mencionados anteriormente por otros profesores, ¿cierto?, no son tales, que efectivamente ya fueron analizados, fueron acreditados con ejemplos prácticos, con situaciones del día a día, ¿cierto? Y en ese sentido fue que los señores senadores en su oportunidad también entendieron que no resultaba desmesurado entregar, ¿cierto?, este tipo de prerrogativas al Ministerio Público, siempre y cuando se trate, lógicamente, de la investigación de delitos penales. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Le ofrezco la palabra a Camila Bosch, del Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente, y aprovecho de saludar a todos los honorables diputados y también agradecer la invitación a participar de esta discusión. Bueno, como dijo Rodrigo Peña, yo trabajo con él, así que solamente me voy a tomar un par de minutos haciendo eco a lo que él ya señaló, pero me gustaría simplemente desmitificar un poco dos puntos que dicen relación con lo que está hablando, ¿cierto?, el señor Benussi, y que quizás quedaron un poco, que todavía no se han explicado bien. Por una parte, lo que se mencionó respecto al acceso ilícito. También señalar que, como dijo cierto el señor Benussi, el artículo 16 del proyecto de ley establece que se necesita una autorización expresa
para entender que el acceso no ha sido ilícito. Y acá yo quiero poner un ejemplo práctico que dice relación con esto y cómo las empresas que tienen el mismo interés, ¿cierto?, de que la ciberseguridad pueda ser fomentada y de que investigadores puedan, valga la redundancia, investigar, ¿cierto?, si existen vulnerabilidades o no en sus sistemas informáticos. Esta autorización expresa en otros países ha valido solamente el hecho de que, por ejemplo, una empresa grande ponga en su página de internet que está abierta a que investigadores revisen si es que tienen alguna falla en sus sistemas informáticos. Y esto ya se entiende como una autorización expresa que exoneraría de responsabilidad penal en casos de acceso ilícito. Basta con que una empresa en este sentido o algún dueño del sistema informático ponga un mensaje de estas características para que ya podamos entender que existe una autorización expresa para en pos, ¿cierto?, de la ciberseguridad. A contrario, Census, hay muchas otras pequeñas empresas o también personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros que tiene sus pequeños sistemas informáticos en casa, ¿cierto?, que son computadores y que podemos tener vulnerabilidades en nuestros sistemas informáticos, pero que no estamos abiertos a que cualquier investigador pueda intentar acceder a nuestro sistema informático y averiguar si es que llegamos a tener o no una vulnerabilidad. Y en ese sentido, creemos que también generar una causal, ¿cierto?, especial para la investigación en estos sentidos puede abarcar también casos de accesos ilícitos delictuales contra personas particulares o pequeñas empresas que no tienen la capacidad económica para cubrir todas estas vulnerabilidades informáticas y se les estaría dando en el fondo esta puerta abierta a que se realicen ese tipo de conductas, ¿cierto? Por eso que el artículo 16, como ya lo señalé en el proyecto de ley, como viene de la Cámara, de la Comisión del Senado, establece que faltaría esta autorización expresa, que esta autorización expresa basta en el fondo para ya no encontrarse dentro de la conducta de acceso ilícito. Por otra parte, solamente también para poner un ejemplo práctico y quizás llevar un poco estos temas, aterrizarlo un poco a lo que es el día a día en una persecución penal dentro de la Fiscalía, cuando hablamos de datos de suscriptor y de dirección IP como un dato de suscriptor, estamos hablando de los datos que cualquier empresa, ¿cierto?, que preste servicios en Internet tiene sobre sus suscriptores. Entonces, por ejemplo, podemos estar hablando de Facebook o de cualquier otro proveedor de servicio nacional en este caso, que va a tener información sobre la persona que decidió usar su servicio y que incorporó por sí mismo sus datos personales, ¿cierto?, y se los entregó a este proveedor de servicio. Por ejemplo, si yo me hago una cuenta en Facebook, voy a entregar mi nombre, voy a entregar mi correo electrónico y cualquier otra información que yo también quiera entregar al respecto. Ahora, esta información puede no ser real. Yo puedo dar cualquier correo electrónico, yo puedo dar cualquier nombre. Si yo quiero, puedo cubrir mi dirección IP con un proxy. Entonces, también hay que... como decía Rodrigo, el solicitar la información de suscriptor, por ejemplo, en un caso de estafa cometida a través de Internet, va a ser una de las primeras diligencias que la Fiscalía va a poder realizar para seguir adelante con la investigación, y si no tenemos esta información, es muy poco probable que esa investigación siga adelante. O sea, es nuestra primera diligencia. Y, a su vez, primero, por una parte, la información que obtengamos en respuesta puede ser totalmente falsa y puede no llevar a nada, o dos, si es certera, va a ser una primera información para que nosotros sigamos adelante con la investigación, pero de ninguna manera es una prueba concluyente, ni que permite vincular a una persona específica con el delito. ¿Por qué? Porque lo único que nos va a decir esa información es desde qué computador probablemente se llevó a cabo el ilícito, no qué persona estaba detrás del computador al momento de realizarlo. Por lo tanto, también desmitificar que la información de suscriptor sea un dato
tan contundente y que lleve en el fondo a identificar a personas, porque no es así. Y finalmente solamente establecer que también escuché que por parte del señor Benucci que estas modificaciones al Código Procesal Penal podrían dejarse para materia de otra ley, porque este proyecto de ley lo que busca es modificar nuestra ley y usar, es cierto, el Código de Budapest como estándar para ello. Bueno, el artículo 18 del Convenio de Budapest es una norma procesal que lo que hace justamente es señalar que los países deberán regular cómo sus autoridades obtienen la información de suscriptor. Por lo tanto, yo creo que es muy necesario que estas materias procesales las veamos en este proyecto de ley y ojalá que este proyecto de ley pueda salir adelante muy luego, porque son delitos que se están cometiendo día a día, sobre todo ahora con la pandemia, y sobre todo en su parte procesal también es muy, muy relevante y es muy importante que se converse. Eso, muchas gracias por su atención. Muchas gracias Camila Boch y Rodrigo Peña del Ministerio Público por los comentarios a la intervención realizada por nuestro amigo expositor Carlos Benucci, abogado de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Doy con la palabra a la señora y señores parlamentarios, si hay algún comentario, consulta respecto a la intervención realizada. Muy bien. Agradezco, por supuesto, la intervención de don Carlos Benucci. No sé si quiere señalar algo finalmente. Sí, señor presidente, muchas gracias. Cortito solamente. Agradezco las palabras de Rodrigo Peña y Camila Boch en relación a los puntos que ellos levantaron. Solamente quisiera de alguna manera replicar en algunos puntos. En primer lugar, sobre el hecho de que en ninguna otra legislación en el mundo existe una norma expresa que permita la investigación en ciberseguridad o establezca una excepción de responsabilidad penal respecto de los investigadores en ciberseguridad. Desde la Alianza nosotros creemos que esa es una razón para fundamentar en contra de la figura del investigador que no es suficiente. En primer lugar, cabe señalar que el Convenio de Budapest es un instrumento antiguo y del año 2001, que entró en vigor en el año 2004 y por lo tanto parte desactualizado, no se acomoda a la realidad que tenemos hoy en día y sin duda nos sirve para avanzar un poco. Probablemente hay varios otros delitos o hay varias otras tecnologías que podríamos levantar si quisiéramos, que no están contenidas en el Convenio de Budapest, pero el punto es avanzar. Y ahora, en cuanto a la no existencia de estas excepciones en otras legislaciones, hay que reconocer que desde hace algún tiempo organismos internacionales muy prestigiosos han señalado expresamente la relevancia que tiene incentivar el funcionamiento de investigadores en ciberseguridad y de esta manera no criminalizar las actividades que ellos desarrollan de forma tal de generar un ciberespacio seguro. Y solo para nombrar algunos ejemplos, encontramos la Cyber Security Act de la Unión Europea del año 2019, donde en uno de sus recitales precisamente hace mención a la forma en que los Estados miembros de la Unión Europea deberían incentivar la no penalización de las actividades de ethical hacking. Por otro lado, hay estudios de la Agencia Europea de Seguridad de Red y de Información, ENISA, y del Centro de Estudios Políticos y Europeos, CEP, en este sentido. Por lo tanto, no resulta convincente el hecho de que afuera no hay una norma exactamente igual como la que correspondería poner para no criminalizar a los investigadores en ciberseguridad. No creemos que sea suficiente y solamente agregar que en Chile fuimos pioneros en regular la neutralidad en la red, una norma por la cual hemos sido reconocidos en el extranjero y que ha sido copiada y estudiada. Por lo tanto, nosotros creemos que es una buena oportunidad para estar en la vanguardia
normativa en materia tecnológica y sin duda esta es una oportunidad siguiendo los mejores estándares internacionales. Y en relación todavía respecto del ethical hacking, se señaló que el artículo 16 serviría como una excepción para abordar este punto. Sin embargo, nosotros creemos que precisamente hace lo contrario, es una norma que ya se dijo en esta comisión, que es paradojal, porque en definitiva requiere al investigador una autorización expresa, lo cual es un requisito más amplio que el que establece precisamente el artículo 2, que solamente requiere una autorización. Por lo cual, más que ayudar, el artículo 16 perjudica la labor investigativa y por lo tanto nuestra sugerencia en este punto sería eliminar este artículo de la norma. Ahora, pasando al tema de la retención y acceso de datos por parte del Ministerio Público, desde la Alianza creemos que las inconveniencias que puede tener la autoridad pública, del Ministerio Público y la policía, sin duda es un problema preocupante y muy relevante. Tampoco no puede ser en ningún caso justificación para vulnerar derechos fundamentales y cabe recordar que precisamente el tratamiento de datos personales y la protección de datos personales constituye un derecho fundamental y no está sujeto a criterios de estos datos son menos o más relevantes porque yo los comparto fácilmente en Facebook o los comparto en un supermercado. Y por ese lado, nosotros creo que tenemos que tener muy en cuenta esta honorable comisión lo que el legislador estableció en el artículo 9 del Código Procesal Penal, en el sentido de señalar que cualquier procedimiento que el Ministerio Público realice y que pueda afectar un derecho protegido por la Constitución requiere autorización judicial. Y esa es una definición que tomó el legislador de forma de otorgar las garantías debidas para que la actividad del Ministerio Público se realice respetando un estándar mínimo de protección. Para abordar otro punto respecto, solo de manera muy breve, los datos del suscriptor, a juicio de la Alianza, no nos parecen que sean simples datos que requieran un nivel de protección menor por ser de esta entidad y no corresponder a datos de tráfico o datos de contenido. El mismo artículo 219 establece una concepción bastante amplia de lo que se debe entender por datos de suscriptor. Precisamente establece que corresponde a toda la información que tenga un proveedor de servicios que esté relacionada con los abonados y que permita determinar su identidad. Con eso inmediatamente nos lleva al campo de los datos personales y con eso nos lleva al campo del artículo 19, número 4, que se reformó en el 2018, estableciendo que la Constitución protege la protección de datos personales y establece que su regulación y tratamiento debe estar establecido por ley. Por lo tanto, para la Alianza resulta determinante que, reconociendo la calidad de datos de suscriptor como un dato personal, merezca que el Ministerio Público requiera autorización judicial previa para poder acceder a ello. Y por último, solamente para terminar, sobre los datos de contenido, no lo señalé en mi exposición anterior, pero respecto a los datos de contenido para la Alianza también es preocupante este punto, pues como está escrita la norma, se permite evidenciar que hay una ausencia de presupuestos para habilitar el acceso del Ministerio Público a los datos de contenido. En este sentido, si uno compara el artículo 219 con el artículo 222 para los procedimientos de intervención de comunicaciones telefónicas, uno puede ver que están en total disparidad. Por un lado, el artículo 222 requiere, por ejemplo, sospechas fundadas basadas en hechos determinados, o que esta medida es imprescindible para la investigación, o que el delito para el cual se requiere trae aparejada pena de crimen. Todos esos presupuestos que contempla el artículo 222 no están en el artículo 219. Entonces, muy bien, podría el Ministerio Público presentar una solicitud de datos de contenido que valga la redundancia, pero tienen una entidad hoy día igual o mayor que una conversación telefónica, pues por datos de contenido están nuestros correos electrónicos, nuestros mensajes de texto, nuestro WhatsApp, un montón de información sumamente sensible. Y por lo tanto, en el artículo 219, como está hoy día dispuesto en el texto del proyecto, no se advierte ningún presupuesto que
impida, o sea, que implique al menos que el Ministerio Público requiera una justificación ante el juez que le pida cierto delito respecto al cual se va a llevar a cabo la medida, lo deja totalmente en blanco, totalmente abierto. Por lo tanto, nosotros creemos que ahí también hay espacio para mejorar. Y en definitiva, la Alianza ve que la norma del nuevo artículo 219 tiene un sinnúmero de puntos que son realmente preocupantes y que por lo tanto, como no solamente dice la Alianza Chilena de Ciberseguridad y han dicho muchos otros expertos ante esta honorable comisión, una medida que parece razonable para avanzar con este proyecto es dejar estas medidas procesales para una discusión paralela de forma de avanzar con el texto sin esta y con las modificaciones del Convenio de Budapest en relación a los delitos sustantivos. Eso, señor presidente, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Carlos Benussi, abogado de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, y por supuesto también agradecer a los abogados de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero del Ministerio Público, que nos han acompañado en esta sesión, Rodrigo Peña y Camila Boch, que entiendo que también nos van a acompañar en la discusión en particular de este proyecto, tal cual fue el acuerdo de la comisión, lo que por supuesto agradecemos por la experiencia que ustedes tienen en la materia. Bien, solo señalar que evidentemente este proyecto es bastante contundente. Siempre van a haber interpretaciones distintas de las normas porque evidentemente es bien técnico y particularmente, y creo que este debate se va a dar más profundamente en la discusión en particular del articulado. Por lo tanto, entendiendo que este proyecto viene con un acuerdo unánime del Senado, aprobado por unanimidad de los senadores, quiero someter a votación este proyecto de delitos informáticos que busca penalizar el fraude informático, perseguir a quienes cometen, por ejemplo, estafas por Internet, como bien lo decía el Ministerio Público, y otros detalles que se han señalado en esta y en la anterior sesión. Quiero someter a votación en general el proyecto para luego dar plazo, si les parece a las señoras y señores parlamentarios, de una semana, es decir, hasta el próximo miércoles, para presentar indicaciones por parte de las señoras y señores parlamentarios y luego comenzar el debate en particular. Si les parece, sometemos entonces a votación en general. Antes le voy a dar la palabra al diputado Leiva. Gracias, presidente. Como por su intermedio, como usted bien dice, este es un tema complejo, un tema que requiere análisis. Si bien es cierto, en el Senado se discutió bastante, siempre se tuvo presente o se discutió también el establecimiento de alguna norma de exención de responsabilidad para el hacking ético, porque hay que entender que los sistemas informáticos son en sí inseguros siempre, desde un principio. Y lo que y yo creo que esa es la idea, es que se desarrolle un círculo virtuoso entre el propietario del software, el usuario y el investigador. Por eso creo yo importante el plazo que usted da, presidente. Yo lo extendería una semana más por lo complejo del tema, para ver, analizar y poder concordar también en la comisión cómo somos capaces de incorporar alguna norma intermedia. No eximirlo de responsabilidad absoluta, no tampoco como en el Senado se quiso hacer, como probar una omisión que era muy complejo, probar un delito, sino que fórmulas intermedias, como por ejemplo la creación de un registro donde uno se deba inscribir previamente como investigador, porque lo que sí está claro que esta detección de las vulnerabilidades en los sistemas informáticos es fundamental para poder reportar estas vulnerabilidades, lo que no pasa cuando hay esta amenaza de criminalizar siempre el hacking ético, porque lo que pasa al final es que quien es principalmente perjudicado es el usuario, porque claro, los propietarios de estos software al final tienden a denunciar e impedir que existan mejoras o parches en cada uno de estos sistemas. Yo creo que es un tema complejo, es un tema que tiene varias aristas y yo me permito pedirle, presidente, que entendiendo además la carga de trabajo que tenemos, que el próximo lunes es feriado, que pueda extender en 2 semanas la presentación de indicaciones de este proyecto. Yo no tengo ningún problema, aunque no estaba convocado o citado para ese efecto, en votar en general este proyecto ahora, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva.
Acojo el requerimiento del diputado Leiva, tomando en cuenta que efectivamente el próximo lunes es feriado. Le iba a ofrecer el lunes 19, pero me parece que es lógico, y escuchando su planteamiento para el miércoles 21 de octubre, el plazo para presentar indicaciones. Si les parece a las señoras y señores parlamentarios, no habiendo objeciones, se acuerda. Sometemos entonces a votación en general este proyecto. Señor secretario, le ofrezco la palabra. Tomo la votación, presidente, para votar en general el boletín 12.192-03. En votación, diputado señor Alessandri. A favor. Diputado señor Díaz. Diputado señor Díaz. Diputado Fuenzalida. Diputado señor Fuenzalida. Diputado Leiva. A favor, secretario. Diputado señor Mesa. A favor, señor secretario. A favor. Diputado señor Mesa, a favor. Diputado señor Moreira. A favor, señor secretario. A favor, diputado Moreira. Diputada señora Maite Orsini. Me abstengo, secretario. Abstención de la diputada Orsini. Diputada Parra. Diputada Parra. Continúo. Lo vamos a dejar para el final. Diputado Pardo. A favor, secretario. A favor, diputado Pardo. Diputado señor Torrealba. No está presente. O sea, no está presente en la votación. No está presente, ya. Diputada señora Santibáñez. Diputada señora Santibáñez. No está conectado. Ya. Diputado señor Urrutia. A favor, secretario. Gracias. Los que no han votado, diputado Calisto, presidente. A favor, secretario. Gracias. Diputado señor Díaz. Diputado Díaz. A favor, presidente. Diputado Díaz, a favor. Alguien está ingresando. La diputada Santibáñez. Esperemos que ingrese, presidente, para tomarle la votación, por favor. Por supuesto. Falta el diputado Fuenzalida. Diputado Fuenzalida no está. Está presente en sala. Diputada Parra tampoco está. Diputada señora Santibáñez. Por favor, querido secretario, disculpe. A favor, la diputada Santibáñez. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. 9 a favor, 0 en contra y 1 abstención. Se aprueba en general el proyecto, señor presidente. Muy bien. Se aprueba el proyecto en general, el proyecto de delitos informáticos. Le agradezco, por supuesto, a nuestros invitados que nos han acompañado en esta sesión. Quiero finalmente, si no hay consultas, observaciones por parte de las señoras y señores parlamentarios, ofrecerle la palabra al Ejecutivo, quien me ha solicitado la palabra para poder comentar brevemente de esta aprobación. Ilan Motles, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a las diputadas y los diputados. ¿Me escucha? Sí, perfecto, se escucha perfecto. Perfecto. En primer lugar, agradecer la votación de este proyecto en general. Entendemos que es necesario avanzar hacia una legislación adecuada y propicia para este tipo de fenómeno delictual. Efectivamente, los expositores de la sesión anterior del día lunes 28, como los de hoy día, han dado cuenta, yo creo que de forma bien extensa, la necesidad de avanzar, y como también existen puntos que pueden ser mejorados mediante indicaciones. En ese sentido, estamos abiertos a poder estudiarlas una vez que estén presentadas para poder contribuir en la votación en particular. Y desde ya el compromiso del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para poder avanzar en este tipo de materias que es de relevancia.
Asimismo, agradecer nuevamente la votación del día de hoy y excusar al señor subsecretario, quien lamentablemente tuvo otro compromiso y no pudo estar presente en la totalidad del momento de la comisión, pero que me pidió expresamente poder transmitir sus saludos a las diputadas y los diputados y el compromiso de continuar trabajando en este proyecto. Muchas gracias, Ilan, de la Subsecretaría del Interior. Le ofrezco la palabra al diputado Leiva, finalmente. Sí, presidente, muchas gracias. Solo para hacer un comentario. Yo creo que esta comisión le ha dedicado mucho tiempo al trabajo. Yo creo que esta comisión merece un trabajo mayor y arduo, pero a la vez también merece mucho respeto por parte del Ministro del Interior. Hemos sesionado temas muy importantes y el Ministro del Interior ha estado dando conferencias de prensa y nos está acompañando. Aquí estamos legislando. Somos 13 legisladores que somos electos soberanamente para poder representar el sentir de la ciudadanía, y también el legislador, el Ejecutivo en tanto colegislador debe estar presente. Yo lo quiero plantear, presidente, que a partir de la siguiente sesión yo no voy a dar la unanimidad si es que no está el Ministro del Interior, porque no ha estado en ninguna de las, el señor Ministro no ha estado en ninguna de las sesiones legislativas de esta comisión. Yo creo que es importante tener la presencia y la visión del Ministro del Interior y que el Ministro del Interior le dé el peso y el respeto que merece esta comisión y cada uno, todas y cada una de los 13 legisladores que aquí estamos trabajando, presidente. Tiene razón, diputado Leiva. Le ofrezco la palabra al señor subsecretario, que me imagino que quiere hacer comentarios a lo que usted ha señalado. Señor subsecretario, le ofrezco la palabra. Presidente, muchas gracias, pero la verdad es que dimos las excusas necesarias de parte del Ministro del Interior. El Ministro del Interior presentó este proyecto de ley ante la comisión. Nosotros hemos estado acompañando la discusión en general del proyecto y valoramos toda la discusión que se ha tenido en la comisión. Y créanme que el ministro, tanto el equipo como yo mismo, personalmente le hemos dado cuenta de los avances que hemos tenido en la comisión y él tiene un interés particular en este proyecto de ley. Además, presidente, porque en su condición de ex senador, él le tocó tramitar este proyecto de ley en el Senado, por lo tanto lo conoce muy bien. Así que nada más que un llamado, presidente, a la comprensión en cuanto a la carga que hemos tenido en los últimos días en el Ministerio del Interior. Y créame que el Ministro del Interior está completamente interiorizado de la discusión que hemos sostenido en esta comisión y de la discusión que llevamos adelante en esta jornada. Así que nada más que reiterar el agradecimiento, presidente, del trabajo que se ha hecho en la comisión en esta discusión en general y a todos los invitados que han estado y han podido compartir impresiones con ustedes y con nosotros. Bien, muchas gracias, subsecretario. Gracias a la intervención del diputado Leiva por haberse cumplido. Presidente, tengo que precisar que para sesionar el viernes tenemos que pedir acuerdo a los comités. Voy a mandar el oficio respectivo para que ayuden en las bancadas ahí, para que nos autoricen. Ok, he solicitado al secretario poder abordar el proyecto de ley de extraviados. Por eso es que además, porque la próxima semana estamos bastante cargados de temas y propuestas que han planteado los mismos parlamentarios, entonces tenemos que sesionar los viernes de la mañana. O sea, para este viernes voy a pedir autorización. Para este viernes, y yo evaluaría también ya empezar a registrar la posibilidad de poder sesionar el próximo viernes también. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.